vamos a ver metabolismo, características de hemoglobina y mioglobina. Esto pues es básicamente continuación del tema de porfirinos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los grupos hemos asociados a proteínas globina. Y pues recordemos que todo esto también va en relación con su transporte, función de transporte o almacenamiento de oxígeno. Entonces, vamos a empezar con qué es lo que le da la capacidad a estos grupos de transportar oxígeno o de almacenar oxígeno. Entonces, esto vamos a ver que es el grupo hemo y el hierro ferroso asociado. ¿Por qué especificamos el hierro ferroso? Recordemos, el hierro ferroso es el hierro con un estado de oxidación más 2. ¿Por qué más 2? Porque cuando se vuelve férrico o con un estado de oxidación más 3, este va a perder su actividad biológica. Si se dan cuenta, cambié la app, no por nada, sino por probar. Si me gusta voy a seguir con esta, y si no, pues voy a retomar la otra. Pero bueno. Repito, el grupo hemo y el hierro ferroso, que es lo que nos van a conferir, es la capacidad de transportar oxígeno. Vamos a aclararlo por acá. No me acostumbro aún. ¿Qué es lo que da la capacidad de unirse al O2 naturalmente? Entonces, vamos a ver que esta capacidad de unirse al O2 es lo que es más característico, pues, de toda em, de toda esta de todas estas dos proteínas, la hemo y pues, de la hemoglobina y de la mioglobina. Espérenme, solo voy a... Aquí está. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar más bien que la hemoglobina, pues, perdón, el grupo hemo es un tetrapirrol. ¿Qué es un tetrapirrol? Vamos a decir. Entonces, grupo hemo y toda esta onda es un tetrapirrol. Recordemos que esto está hecho de 4 porfirinas. Entonces, este pirrol es cíclico, es un tetrapirrol cíclico que tiene un grupo ferroso en el centro, bueno, parcialmente en el centro. Entonces, están unidos, todas estas estructuras están unidas por puentes metino. Nos vamos a quedar con esto nada más, por puentes metino. Entonces, estos se van a provocar dobles enlaces. Ahí está. O pues bueno, se van a unir por dobles enlaces. Y pues el grupo hemo tiene una capacidad de reflejar luz de, de la longitud de onda del color rojo. Si no estoy mal, es 650, pero eso no es importante. Entonces va a absorber la luz visible, pero va a reflejar el rojo y por eso es que se ve de esa forma. Pero bueno. En el grupo, en el grupo, eh, en la posición beta del grupo hemo, tenemos tres diferentes tipos de sustituyentes. Sí, sustituyentes. Entonces, en la disposición beta, en la posición beta, vamos a encontrar tres diferentes sustituyentes que se disponen en un orden específico. Vamos a encontrar metilo, vinilo y propionato. Cada uno con una abreviación.
Perdón, es M, no M. Y PR. R. Entonces, esta disposición que van a tomar va a ser el siguiente orden. M, V, M, V, M, PR, PR. Esta es la disposición que toman los diferentes grupos en la posición M, perdón, me falta una M, en la posición beta de la cosa esta. Entonces, vamos a decir que el grupo ferroso es céntrico. Entonces, esto es céntrico en el grupo M. Vamos a decir que es céntrico. Hay diferentes grupos, perdón, proteínas que tienen diferentes grupos prostáticos, como la clorofila que tiene magnesio, o los mismos citocromos que tenemos en el cuerpo, pues son diferentes. Pero bueno, ya describiendo propiamente las estructuras, vamos a empezar pues con la más sencilla, la mioglobina. ¿Por qué digo que es la más sencilla? Porque para empezar es un monómero. ¿Qué era un monómero? Es que tiene solo una unidad constituyente. Recordemos eso. Entonces, esto vamos a ver también, vamos a recordar que es un almacén a nivel de los músculos. Ahí está. Entonces, y pues, ¿qué caracteriza la mioglobina? Pues que es bastante inútil para almacenar. Entonces solo tiene la capacidad de una molécula de O2. Y pues, ¿en qué se usa el O2? Mitocondrias. Eso sí, tenerlo bien claro, por favor. Y aquí vamos a ver, es un monómero constituido por 153 residuos aminoácidos. Residuos o 153 aminoácidos. Esta vamos a ver que tiene, esta está principalmente hecha por hélices. Alfa. Que tienen, bueno, y van a ser 8 hélices. Con una denominación alfabética, de A a la H. Y pues estas van a tener una distribución típica de proteínas globulares, ya que pues vamos a ver que en el interior de la proteína vamos a tener grupos apolares. Grupos apolares o grupos R apolares, porque es la cadena lateral. Y pues las cadenas polares van a estar en su exterior. Recordemos que apolar es sinónimo de liposoluble o lipofílica o hidrofóbica. Entonces, tiene todos esos sinónimos básicamente. Y pues, siguiendo con esto, vamos a ver que tiene ciertas excepciones. Van a ser 2 excepciones. Y van a ser excepciones en los residuos o en las cadenas, en las hélices E y F. Y los residuos van a ser de un aminoácido en común, las histidinas. Pues esta va a ser la IS7 y la ISF8. Entonces una se va a conocer como proximal y otra como distal. Entonces vamos a ver que la distal, no encuentro un rojo. Bueno, vamos a usar esto. Distal y proximal. Estas diferencias en el nombre a que se deben, pues se debe a su relación con el grupo hemo.
¿Por qué con el grupo hemo? Porque tenemos que ver cómo es la disposición del grupo hemo. Vamos a decir que la mioglobina, el grupo hemo de la mioglobina, se va a encontrar en medio de las hélices. Entonces vamos a ver una hélice acá, vamos a decir que es la E, y una hélice acá, que es la F, y aquí va a estar el grupo hemo. Entonces, el grupo hemo originalmente va a estar dispuesto cuando está desoxigenado. Vamos a decir que es desoxi. Vamos a decir que está más cerca del plano de la histidina F8. Vamos a decirlo eso. ¿Y qué grupos son los que nos van a volver estas características? Estos grupos, pues, que están cerca del hierro hemo en su posición pues cerca. Y bueno, vamos a decir que estos grupos polares internos van a ser de propionato. Entonces, esto es PR. Y el resto, pues, va a ser en el interior, que es apolar, como habíamos descrito. Entonces, el grupo hemo lo vamos a describir tal vez un poco más sencillo, como el hierro ferroso, porque estamos en estado desoxigenado. Entonces, vamos a ver que todo esto se mantiene en su lugar, todo esto es estable por interacciones hidrófobas. Ahí está. Entonces, ahora sí. En la quinta, esto es un poco más de orgánica, pero vamos a ver que el hierro está unido por posiciones de coordinación. Esto pues es básicamente que dona más de los electrones que debería para formar un octeto. Y esta quinta posición va a estar ocupada por un anillo de imidazol de la histidina proximal F8. O sea que aquí va a existir una diferenciación. Aquí, toda esta parte. En toda esta parte de acá va a haber una diferencia, ya que aquí va a haber una quinta posición de coordinación ocupada por un anillo imidazol. Por un imidazol. Esto, recordemos, sigue siendo en estado desoxigenado. Y estas van a ser opuestas. Aquí la histidina E7 es opuesta a la F8. Pero cuando estamos en estado de oxigenación, vamos a ver que el hierro está fuera del plano del anillo hemo. Lo vamos a dejar así. Entonces, el hierro desoxi, este hierro de acá, está, vamos a decir que está fuera del plano hemo. Y no nos vamos a detener mucho en esto. Y lo vamos a dejar con que está fuera del plano hemo. Y ya. Cuando está en estado oxigenado, va a producir como que se va a arrugar el grupo hemo y se va a acercar a la histidina distal. ¿Por qué? Porque en estado desoxigenado va a estar más cerca de la histidina proximal. Y pues aquí ya tiene mucho más sentido el nombre. Entonces, sí, tiene mucho más sentido el nombre de histidina proximal e histidina distal. Entonces la histidina F8 va a ser proximal por ese hecho de que es cuando en estado desoxigenado se encuentra más cerca el grupo hemo. Perdón, el grupo ferroso. Al unirse esto, vamos a ver en el estado oxigenado que es cuando se ocupa la sexta posición de coordinación por los átomos de oxígeno. Se va a mover dentro del plano hemo. ¿En qué dirección?
en dirección de la histidina distal. Entonces, básicamente eso. La oxigenación, ¿qué es lo que nos va a provocar? No nos va a provocar únicamente una unión, sino también un desplazamiento. Desplazamiento de el hierro. ¿En dirección de qué? En dirección del grupo hemo. O sea, va a acercar el hierro al grupo hemo y va a acercarlo también a la histidina distal, que es la E7. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de cómo funciona, porque recordemos que en el metabolismo propio de las proteínas, de la bilirrubina, etcétera, etcétera, pues se producen cantidades de monóxido de carbono. Entonces aquí vamos a hablar de la apomioglobina. ¿Qué es la apomioglobina? Es la proteína por sí sola del grupo hemo. Ahí está. Entonces, vamos a ver que esto va a evitar la afinidad total del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono en un grupo hemo libre, en hemo libre, la unión o la fuerza de unión es con el hierro es 25.000 veces más, estos son 4, más con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Pero, estas apoproteínas, tanto de la mioglobina como de la hemoglobina, pero aquí vamos a escribir la mioglobina porque lo digo lo más sencillo, va a generar impedimento esteárico. ¿Qué es eso? O sea que por la disposición espacial, tanto de los electrones como de los átomos como de las histidinas, va a provocar una menor afinidad. El principal impedimento que se describe en el libro es la distribución de cómo están los electrones libres en el oxígeno y en el monóxido de carbono. Estos son, ya que viendo las estructuras tridimensionales, pues vamos a encontrarnos con un oxígeno algo así, con sus nubes electrónicas de esta forma. Estas nubes electrónicas, recordemos que va a ser correspondiente a una hibridación sp2, y en cambio acá vamos a ver que pues son en 120 grados, perdón, 180, 120 es el otro. Entonces esto va a ser una hibridación que no es compatible con el grupo hemo. ¿Por qué? Porque aquí los 180 grados de unión y aquí los 120 cambian cómo se distribuye o cómo se coloca en la molécula, en el hierro ferroso. ¿Esto qué provoca? No provoca un impedimento perfecto, solamente va a provocar una reducción de un montón de veces, donde provoca que solo sea 200 veces más afín con el monóxido, que igualmente es muy afín, evidentemente. Esto pues normalmente se encuentra un 1% de carboxi, grupos hemos carboxilados, o sea, carboximioglobina. Y pues ya deteniéndonos un poco más con la explicación de por qué los electrones provocan este impedimento esférico, es básicamente por
esto va a provocar mucha superposición de los electrones. Esta superposición electrónica pues provoca que se repelan entre sí. ¿Por qué? Porque son fuerzas iguales, son cargas iguales. En cambio acá, la hibridación SP2 se encuentran en un ángulo un poco distinto, en un ángulo que no se superpone con esta hibridación SP, perdón, con la molécula del hierro ferroso. Entonces va a provocar una menor afinidad respecto al hemo libre, pero no va a provocar una menor afinidad que la de la oxihemoglobina. Bueno, terminando brevemente con esto, vamos a seguir con un concepto un poco más sencillo. Bueno, tal vez no más sencillo, sino menos orgánico. Y vamos a hablar de curvas de disociación. Entonces, vamos a ver aquí diferentes presiones a las cuales reaccionan la hemoglobina y la mioglobina. Entonces vamos a ver por qué la mioglobina es específica para almacenar. Vamos a describir que esta mioglobina va a recibir o cargar O2 a una presión de 100 milímetros de mercurio. Y pues lo va a cargar muy bien. Esto es ideal. Pero vamos a ver que cuando se desciende la presión a valores periféricos de 20 o de 40 milímetros de mercurio, pues aún así, pues no tiene la capacidad de liberar. Es ineficiente para liberar. El O2 es completamente ineficiente. ¿Cuándo es eficiente? Cuando llegamos a los 5 milímetros de mercurio. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cuál es la razón? Que estos son niveles de contracción muscular intensa. Y entonces aprovecha esto para hacer afín y liberar el O2. Libera nuestro oxígeno dándole la capacidad del metabolismo aerobio. Simplemente. La hemoglobina, en cambio, tiene una capacidad de comportamiento como si fueran dos proteínas, a pesar de ser solo una. Esto hablando del comportamiento. Ahí está. Entonces, nuevamente, a los 100 milímetros de mercurio es muy afín al O2. Y esta forma con afinidad al oxígeno se va a conocer como forma relajada. Forma R o relajada. Entonces, luego, con valores más bajos, por ejemplo de 40 milímetros de mercurio, o 20, bueno, menos de 40, menor o igual a 40, vamos a ver que aquí va a tener una afinidad menor. Y este estado se va a conocer como estado T o forma T o tenso.
entonces libera gran proporción del oxígeno, aunque, bueno, lo voy a explicar creo que después o en otro video. Ahora vamos a hablar de propiedades alostéricas. ¿Qué confieren las propiedades alostéricas a una proteína como la mioglobina? Que habíamos dicho que es una propiedad alostérica, es una propiedad que se da en una parte diferente del sitio activo de la enzima, o en este caso de la proteína. Diferente al sitio activo. Eso es lo que nos interesa. Estas propiedades alostéricas van a ser propias de la estructura cuaternaria. De la estructura cuaternaria de la proteína. Entonces vamos a ver que están ausentes en la mioglobina. Van a estar ausentes las propiedades alostéricas. Creo que sale mejor así. Ahí está. Y esto, pues, ¿por qué? Porque es un monómero. En cambio, la hemoglobina es un tetrámero. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es tetramérica. La hemoglobina es tetramérica. Bueno, entonces, los tetrámeros van a ser pares polipeptídicos. Estos pares polipeptídicos van a diferenciar o van a provocar diferentes tipos de hemoglobina y se utilizan letras griegas para su descripción. La normal o la HbA van a ser 2 subunidades alfa y 2 beta. La HbF de fetal van a ser 2 subunidades alfa y 2 gamma. Perdón, no sé si es delta o no, sí es gamma. Hay otros tipos de hemoglobina como la HbA2, que es la hemoglobina adulta menor, o menor de menor proporción, es que se den en el adulto menor. También 2 alfa, pero esta sí, 2 delta. Y por último tenemos una forma patológica de la hemoglobina, que es característica de las anemias falciformes. Esta va a ser una hemoglobina S por 2 alfa nuevamente y 2 beta con una S. Sí, hemoglobina de células falciformes o de anemia falciforme, que provoca la anemia falciforme. Más adelante lo veremos. Y bueno, vamos a ver que estas subunidades beta, que bueno, son características solo de la adulta y de la S. Vamos a ver que la subunidad beta del tetrámero es diferente de lo que hemos visto antes de la disposición beta. Eso es propio del anillo hemo. Esto es de la hemoglobina. Subunidad beta de la hemoglobina. Lo otro es del grupo hemo. Es una posición del grupo beta del hemo. Es diferente, es de un pirrol. Aquí estamos hablando de una proteína propia. Entonces vamos a ver que es muy, muy similar a la mioglobina. Muy similar a la mioglobina. Y van a compartir principalmente estructuras secundarias y terciarias. Ahí está. Estas principalmente son pues del hemo, de la localización del hemo, de las regiones helicoidales, ¿Cuál es la diferencia principal? Esta solo tiene 7 hélices. ¿Y la mioglobina cuántas tenía? 8. Numerada de la A a la H. Que bueno, lo explicamos un poco más antes. Pero bueno.
Ahora vamos a ver cómo afecta la oxigenación a la hemoglobina. Entonces, vamos a ver que la oxigenación va a provocar cambios conformacionales. ¿En dónde? En la apoproteína. Recordemos que la principal molécula de cambio, la principal forma de cambiar va a ser mediante las apoproteínas. ¿Qué es una apoproteína? La porción únicamente proteica de la molécula. Porque recordemos que estamos hablando de una hemoproteína. No estamos hablando de una proteína que solamente tenga porciones de aminoácidos, sino que también tiene residuos del tetrapirrol, o no, más que residuos, tiene la forma del tetrapirrol con el hierro ferroso en su centro. Bueno, entonces recordemos que la hemoglobina, oxigenación de la hemoglobina, a la hemoglobina se le pueden ligar 4 moléculas de O2. Todo bien. Por tetrámero, o sea, una por cada grupo M. Como en la hemoglobina, o sea, tiene 4 veces la capacidad. Entonces, aquí vamos a ver un fenómeno que se llama unión cooperativa, que va muy de la mano con los cambios conformacionales. La unión cooperativa. ¿Y la unión cooperativa en qué se basa? En que la afinidad de la proteína aumenta cuando se produce un solo cambio conformacional. En este caso es cuando la primera molécula de oxígeno se va a unir a la apoproteína, va a ser un desplazamiento. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la afinidad de los otros tres subunidades para unirse o ligarse al oxígeno. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a calcular o cómo lo vamos a ayudar a visualizar? Lo vamos a ver por la cantidad P50. Esto es muy parecido ¿cómo se llama esto? A la ecuación de Michael-Menten y al número que pues hablaba de la velocidad enzimática media, o sea, al nivel del sustrato, de concentración del sustrato, donde se alcanzaba la velocidad media de la enzima, algo así era. Pero aquí vamos a ver qué se refiere a la medida de concentración del O2, o sea, la presión parcial del oxígeno. Y sí, creo que sí se escribe presión parcial, creo que no, pero bueno, mejor lo escribo. Creo que es SP, pero bueno. Presión parcial de oxígeno, donde la hemoglobina alcanza la mitad de la saturación. Ahí está. Entonces, dependiendo del organismo, pero puede presentar muchas variaciones. Pero vamos a tener 2 cálculos principales donde la P50 de la hemoglobina del adulto y la P50 de la hemoglobina fetal. Entonces esta va a ser de 20 milímetros de mercurio y esta de 26 milímetros de mercurio. Entonces, que esto, antes de
evaluarlo, pues vamos a ver que obviamente no es una relación puramente lineal, sino es una relación parabólica. Porque no va a ser una relación de que aumento el doble y va a ser ya el 100%, no. Por eso es que tenemos una presión de 100% en los pulmones. ¿Por qué? Porque esto es lo que queremos saturar al máximo las moléculas de hemoglobina. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el razonamiento? De que hay una presión parcial de oxígeno mucho mayor a la que se necesita para los requerimientos de la hemoglobina como tal. Básicamente, mientras mayor la presión, mayor es la capacidad o la probabilidad de que se relacionen las moléculas de oxígeno con el hierro ferroso de la hemoglobina. Eso es básicamente la explicación. Y ahora la explicación de por qué son diferentes es porque básicamente esto, la fetal va a extraer oxígeno de la hemoglobina adulta de la madre. Entonces, después del parto, ¿por qué es que cambia esta afinidad? ¿O por qué se vuelve la hemoglobina adulta? Porque al tener mayor afinidad, va a ser más difícil liberar el oxígeno. Y pues, bueno, vamos a ver que durante el desarrollo se sufren ciertos cambios específicos de cada parte de la hemoglobina, y con esto voy a terminar esta parte del video. Me va a faltar otra, donde vamos a ver que principalmente a nivel fetal pues no se va a producir directamente la hemoglobina fetal, sino que comienza como Shi, 2 y Epsilon, aunque Epsilon se tiene letra griega, Epsilon 2. Esto es de manera inicial, al inicio. Después, esto es después del primer trimestre. Vamos a ver que se empieza a reemplazar las subunidades para volverse a la hemoglobina fetal, con sus unidades alfa y gamma, o vida fetal o vida fetal tardía. Entonces, ¿cuándo comienza realmente la síntesis de las subunidades beta? En el tercer trimestre. Beta. A fin de, pues, generar obviamente la hemoglobina adulta. Y bueno, con esto voy a terminar por hoy. Pero tenemos todavía bastante más que ver. Me faltan 5 páginas realmente de texto para verlo, incluidas de hemoglobina glicosilada y de trastornos. Pero mientras tanto, esto va a ser todo por hoy. O bueno, voy a terminar más bien con los cambios conformacionales que provoca la oxigenación. Mejor termino con esto. De la oxihemoglobina. Sin alejarnos del concepto de la unión cooperativa, vamos a ver que el hierro hemo, al unir en la desoxihemoglobina, cuando se une la primera molécula de oxígeno, el hierro ferroso se mueve. ¿A dónde se va a mover? Al plano del anillo hemo. O sea, hacia nuestra histidina distal.
7, si lo quieren ver de esta forma. Pues este movimiento se va a transmitir a través de la histidina F8. Transmite la his proximal o F8. Y pues básicamente, ¿qué va a provocar esto? Una rotura de puentes salinos. ¿Para qué sirven estos puentes salinos? Recordemos que parte de las interacciones que tienen las proteínas unas con otras, perdón, de los aminoácidos unos con otros, es por sus puentes salinos, por los puentes que se forman entre algunos grupos ácidos y básicos de los aminoácidos, que forman puentes salinos, puentes de sales, porque se anulan. Y esta rotura de puentes va a provocar el desplazamiento o la rotación, su unidad alfa y beta, en 15 grados. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar una compactación tetrámero. Y no va a dejar aquí el cambio, sino que se van a desencadenar cambios profundos en estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias, que van a acompañar o que van a provocar un cambio de estado tenso, estado T, a estado R. Significativamente, o bueno, esta alteración de la rotación de la hemoglobina, sí, de la hemoglobina y de esta compactación, que es lo que va a provocar una mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se une la primera molécula de oxígeno? Cuando se va acercando al estado R, del estado T al estado R, se van a necesitar menos rotura de puentes salinos. O sea, se necesitan menos cambios en la estructura de la proteína para llegar al estado R. ¿Eso qué significa? Que hay mayor facilidad desde que se une la primera molécula de oxígeno hasta que se transforma al estado R. Entonces, esta forma de la cooperatividad, la unión cooperativa, va a formar un mecanismo alostérico. Porque cambia la afinidad de unidades diferentes al sitio catalítico de pues, las tres subunidades. Entonces, vamos a ver que este mecanismo alostérico es evidentemente instantáneo. Y pues esta unión, repito, va a afectar cómo se unen otros. ¿Por qué? Vamos a ver que esta unión cooperativa va a facilitar la rotura, va a facilitar el cambio de un estado a otro, porque hay mayor facilidad para romper enlaces que son menos que la primera vez que se une la hemoglobina. Y pues esto sería breve por hoy. Terminamos por hoy. Voy a continuar, no sé si mañana pasado, pero con el resto de hemoglobina, que les digo no queda tanto, pero bueno.